infoxicadas, sobreestimuladas y secuestradas a nivel mental. Así es como vivimos la mayoría de personas que lidiamos día a día con el ruido digital. Y es que vivimos en una era donde hay más información de la que podemos procesar y en la que gurús y expertos de todos los ámbitos nos dicen cómo vivir, cómo trabajar, cómo sentir y hasta cómo soñar. En redes, en newsletters, en la tele, en la radio, en publicidad, en todos lados en realidad. Y ojo, no hay nada de malo en buscar información o en escuchar consejos. Sin embargo, el problema surge cuando dejamos que todo ese ruido ahogue nuestra propia voz y nos aleje de lo que cada una de nosotras queremos y necesitamos en realidad. Y es que, no sé tú, pero yo estoy saturada de tips, trucos, consejos y fórmulas mágicas que en el mundo del emprendimiento, que es desde y hacia para donde yo hablo, te prometen la luna y que al final a lo único que conducen es a que te sientas desconectada de tu mensaje, frustrada por los resultados, incoherente por lo que estás haciendo e incómoda por cómo lo estás llevando a cabo. Me refiero obviamente a la comunicación de tu marca y de tu proyecto, ¿sí? Así que de esto es de lo que vamos a hablar hoy en este episodio de The Human Side, que by the way es el único podcast de emprendimiento con el que hacer crecer tu proyecto gracias a la comunicación estratégica, la inteligencia artificial y, cómo no, el desarrollo personal. Por cierto, soy Elia, que nunca me presento, y además de contarte cómo identificar este ruido y cómo reducirlo, te voy a compartir una pequeña experiencia personal que estoy segura que te va a sonar familiar. Entonces, para mí, y quiero empezar por aquí, el ruido en la comunicación 2.0 y en nuestro contexto como creadoras y marcas personales se manifiesta de múltiples formas. Y me juego un dedito que las conoces casi todas. La más evidente es la publicidad. Anuncios y más anuncios que se cuelan de forma invasiva en tu feed de Instagram, en tu canal de YouTube, en tu bandeja de entrada. Anuncios que además, y como te decía al inicio, nos venden la fórmula mágica para triunfar y en la que cada anunciante se contradice con el de antes y acaban confundiéndonos de mala manera y sin que sepamos para dónde tirar. Bueno, pues detrás de estos anuncios, obviamente, hay marcas, o mejor dicho, personas, que son las responsables de generar todo este ruido en el entorno digital. Como no es por arte de magia o por arte de virbililoje. Estas personas están ahí para venderte. A ti, a mí, a cualquiera que se cruce con sus contenidos o con su publicidad, ¿sí? Y no solo ellas, la mayoría de mentores y de expertas tratan de convencerte que su manera es la que funciona, sin darse cuenta o sin ser conscientes que lo único que hacen es seguir nutriendo este agujero negro llamado ruido digital. Este ruido se conforma de todas esas estrategias en las que se nos incita a publicar cuanto más mejor, porque cuanta más presencia tengas en redes, más posibilidades tendrás de que te vean. Te suena esto, ¿verdad? Pero es que tú no eres creadora de contenido, ¿no? Usamos el contenido para atraer, conectar y generar ventas. Claro que sí. Pero esta fórmula matemática de que si publicas más te verán más, pues no es cierta, porque todo depende del tipo de contenido que publiques, no de la cantidad. Dicho esto, ahí viene el segundo ingrediente del ruido digital, el contenido viral. Ahora parece que la solución para todos nuestros males es que el contenido que publicamos se haga viral. De ahí que no pares de ver vídeos para crear hooks visuales, para escribir guiones de reels virales o tips y trucos para lograr la viralidad. Yo te juro que cada vez que veo un vídeo de estos, me da un corajito. Bueno, no, qué coño, un corajito, me da un coraje tremendo, porque además de que sé que la viralidad como tal no sirve para nada, si es que no tienes un muy buen sistema de ventas y una gran estrategia detrás, es que solo veo maneras súper pedorras de ganar dinero a costa de la necesidad de los demás. Y sobre todo veo ruido.
ruido y más ruido en forma de tutoriales que son copias de copias de copias y poco más. Y todo esto, si te fijas, viene marcado por unos tiempos y unas pautas irreales en el que todo es rápido, todo es sin esfuerzo, todo es copiando y pegando esta plantilla o este prom, y en el que si usas este audio de moda o te sumas a este tren o a esta tendencia, vas a triunfar. De nuevo, en mi cabeza, sí, a lo Homer Simpson es ruido, ruido y más ruido. Y lo peor de todo este ruido es que todas estas cosas se dan de hostias con la esencia de nuestro proyecto o de nuestra marca personal. Es decir, el ruido tiene múltiples caras y aristas y para cada persona tendrá un matiz distinto y un formato diferente, pero creo que de una manera u otra todas entendemos lo que significa para nosotras y cómo las vivimos cada una a nivel personal, ¿verdad? Bien, para mí el problema de todo este ruido, más allá de la destrucción de este ecosistema digital y la saturación y el hartazgo mental que nos crea a nosotras como individuos, son las múltiples interferencias que genera entre nuestra propia voz y lo que queremos comunicar. Es decir, cuando seguimos estas voces externas sin cuestionarlas, sin pasarlas por el filtro de nuestra intención, de nuestra intuición, perdón, de nuestro propio criterio, empezamos a desconectarnos de lo que nos hace únicas, de lo que realmente nos diferencia y nos volvemos una copia barata y cutre del gurú de turno o del experto de tal en lo que sea. ¿Sí? Porque para mí, no sé para ti, pero para mí, la brújula no está fuera, está dentro. Pero para escucharla necesitamos silencio. Y, amiga mía, otra cosa no, pero encontrar, o mejor dicho, permitirnos ese espacio de quietud, de introspección y de silencio en un mundo que se mueve a toda hostia, a una velocidad de vértigo y cuyo objetivo es precisamente que no tengas ni un minuto para pararte, observarte y pensar, es muy, pero que muy complejo. Yo lo sé, tú lo sabes y yo por lo menos soy muy consciente de ello. Y es por eso que quiero ofrecernos, aquí y ahora, este pequeño huequecito para que seamos conscientes de las consecuencias que el ruido tiene en nuestras vidas, así también como en nuestros proyectos. Por ejemplo, una de las consecuencias más evidentes que veo entre mis alumnas y clientas es sin duda la pérdida de conexión consigo mismas. Duda constante, el no saber qué o cómo publicar, el dejarse llevar por modas y corrientes y desconectarse incluso de su propio mensaje, de su propósito y de su autenticidad. Es decir, cuando seguimos modas o tendencias que no sentimos propias, pero que igualmente implementamos porque la fulanita de tal o el menganito de cual nos dicen que es eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer para que nuestro negocio funcione, pues nos estamos alejando de nuestros valores, de nuestra esencia y de nuestra propia verdad. Y además nos supone un desgaste energético brutal porque crear contenido sin estrategia y en base al a mí me funcionismo de fulanita de tal, pues no solo es agotador, sino que también es muy frustrante. Demasiado esfuerzo para poco resultado real. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Creo que sí. Otro de los efectos colaterales de todo este ruido es la desconexión y ya no solo con nosotras mismas, sino también con nuestra audiencia. Es decir, cuando nuestro mensaje no es claro ni coherente y sobre todo no es propio o no es genuino, sino que es una copia más, pues nuestra comunidad lo percibe y a la corta o a la larga deja de confiar en nosotras, porque siente que no estamos siendo nosotras mismas, sino que cada vez nos parecemos más a fulanita o menganita. ¿Sí? Y de verdad, créeme, por favor, que aunque vayamos todas medio anestesiadas por la vida, las personas, de una manera u otra, percibimos esta no autenticidad. Y por último, y para mí lo más grave de todo este ruido, es
el, el impacto emocional y la pérdida de propósito que sentimos en relación a nuestro proyecto, pero también pero también en relación a nuestra salud física y mental. ¿Por qué? Pues porque cuando nos desconectamos de nosotras mismas y apagamos nuestra voz, empezamos a dudar de nuestras capacidades. Y esto nos hace caer en comparaciones constantes y nos hace perder de vista lo más importante: nuestra voz, nuestra visión y nuestro poder personal. Entregamos, sin darnos cuenta, obviamente, nuestra capacidad de crear desde un lugar auténtico y alineado, y cedemos nuestra soberanía individual pasando a ser esclavas mentales del ruido digital. A mí, como persona humana que soy y como marca personal que hace años que trabaja en el ámbito 2.0, pues también me pasó. Yo también tuve mi cerebro secuestrado por el algoritmo de Instagram y por todas esas fórmulas mágicas que me prometían más crecimiento y mayor facturación a coste cero. ¿Sí? Y como intuyo que capaz que mi experiencia puede servirte, pues yo, oye, sin ningún tipo de reparo ni de vergüenza, te la quiero contar. Verás, hace unos años atrás, antes de irme a vivir a Argentina, a mi casa en la sierra, pues viví unos añitos en una isla tailandesa llamada Kopang. ¿Sí? Pues una tarde cualquiera, una de esas muchísimas tardes que pasaba en la playa, estaba sentada en la arena con los pies descalzos, viendo cómo el cielo se teñía de los ocres, violáceos y malvas del atardecer. Hermoso, ¿verdad? Bueno, pues lo curioso es que yo no estaba admirando u observando el cielo como tal, sino que estaba mirando la pantalla de mi móvil, de mi teléfono. O sea, lo que tenía frente a mí no era un atardecer impresionante de esos que te quitan el aliento, sino el marco de la foto que iba a irse directamente a Instagram. Ya sé, suena patético, pero fue así. En un momento, no sé cómo ni por qué, porque aquí no hay momento épico de esos de, ay, tuve una iluminación. No, no, no sé cómo fue, pero en un momento de lucidez fue como si me saliera de mí misma y me viera ahí sentada en la playa rodeada de toda esa belleza, pero completamente ausente. Estaba mirando el atardecer a través de una pantallita y pensando: Elia, esta foto va a triunfar que te cagas. Y te juro que verme así, de ese modo, fue como un bofetón invisible en medio de la cara. Y yo tengo muy mala memoria, pero Juan, que estaba sentado a mi lado y tiene una memoria de elefante, el muchacho, dice que en ese momento me puse a hablar sola y que me preguntaba que qué coño estaba haciendo y que en qué momento capturar, publicar una foto y esperar a que llegaran los seguidores y los likes se había vuelto más importante que vivir esa situación en realidad. Yo, sinceramente, no sé si estas fueron mis palabras o no, ¿no? Lo que me dije a mí misma o no, pero sí que sé que fue ahí, en esa tarde y en ese momento, que algo hizo clic dentro mío. Así que yo confío en la memoria de Juan, porque además sé que es muy certera. Y lo importante aquí al final no son tanto las palabras, sino ese clic que fue tan bestia que todavía tengo, es que mira, lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta porque todavía tengo muy presente que en ese mismo instante decidí que yo no quería ser una esclava del ruido digital, que no quería ser una esclava ni de modas, ni de tendencias, ni de los algoritmos, ni de lo que veía que Menganita hacía o decía, ni de nada, que no quería más interferencias en mi día a día, que no quería que el ruido interrumpiera mi cotidianidad, que no quería de ninguna manera que mi vida y sobre todo mi sistema de pensamiento estuviera dominado por toda esa basura digital y que no iba a vivir nunca más, aunque algunas recaídas he tenido, obviamente, con esa constante necesidad de compartirlo todo para demostrar nada, que la vida no está en la pantalla, está en lo que vives, en lo que sientes y recuerdas. Y ese cambio de chip fue tan potente que no solo transformó mi vida desde ese día,
sino también mi manera de entender el marketing y la comunicación en redes. Y eso es lo que trato de compartir y hacer entender a mis clientas y a mis alumnas. Y sí, ya sé que muchos otros colegas, por no decir la mayoría, ¿no? De colegas del sector piensan otras cosas y que hay que compartir y que hay que ser partícipes y que hay que hacer partícipes, perdón, a nuestra audiencia de nuestro día a día y todo así como a tiempo real, ¿no? Como me está pasando esto y lo estoy viviendo y lo estoy compartiendo, o sea, como si fuera un reality show, como si fuera un gran hermano, pero de nosotros mismos. Y yo qué sé, para mí, y por eso sé que soy una salmoneta, todo eso es una trampa, todo eso es basura, todo eso es el sistema, no es lo realmente importante. Para mí, lo que sí cuenta, lo que sí me importa, es estar plenamente presente en mi vida. Es decir, la presencia real. No que mi cuerpo esté en un sitio, pero mi mente esté pensando en cualquier otra cosa de redes o lo que sea. No, yo no quiero vivir atrapada por todo ese ruido y por todas esas interferencias. Para mí es vital no perder ni mi voz ni mi autenticidad. Escúchame, puede que ahora tu cerebro esté diciendo, ya sí, pero es que hay que compartir porque las redes, porque nos ayuda, porque... Obviamente, claro que sí. Si no te preocupes, que hay 1.000 millones de fórmulas para contar, para compartir y para hacer partícipe a tu audiencia de lo que has vivido y lo que has experimentado. Pero si no has estado 100% presente en esa vivencia, si has estado con un ojo en un lado y el otro puesto en tu pantalla, en tu móvil, ¿cómo pretendes que tu mensaje se sienta auténtico y real? ¿Cómo quieres que en verdad eso que estás comunicando atraiga, conecte y te genere ventas cuando no estás aportando nada genuino en realidad? Y sí, seguramente hay cosas que sí que se pueden retransmitir en directo, pero cualquier contenido, iba a decir pensamiento, cualquier contenido que requiera un 1% de reflexión necesita de ese espacio y necesita de ese tiempo. Bueno, no sé cómo lo ves tú, pero para mí esto que te estoy diciendo es como un principio vital y tiene todo el sentido del mundo mundial. Entonces, como puede que ahora tú misma te estés preguntando o cómo saber si tu comunicación está atrapada en ese ruido o no, pues te animo a que te preguntes cosas del tipo, por ejemplo, ¿estoy publicando para cumplir con un calendario porque me han dicho que tengo que subir contenido todos los días del año o porque tengo algo valioso para compartir y para aportar? ¿Estoy haciendo lo que sea que estés haciendo porque me nace realmente o porque se supone que es lo que tengo que hacer y me ha dicho o he visto o escuchado en tal o cual lugar? ¿Mis publicaciones están alineadas con mi voz, con mis intereses, con la estrategia global de mi marca? ¿O solo estoy copiando y haciendo lo que otros hacen siguiendo fórmulas mágicas? Y en verdad, aunque estas preguntas pueden ayudarte, yo sé que si estás escuchándome es porque eres tan salmoneta como yo y solo que conectes contigo misma y te observes con honestidad, tú ya sabes cuál es tu respuesta. Tú ya sabes cuál es tu verdad y cómo te sientes, qué tan alineada o desconectada estás y no necesitas que venga yo a decirte absolutamente nada. Ni yo ni nadie, en realidad. Entonces, lo que sí puedo hacer por ti es facilitarte algunas estrategias para reducir ese ruido invisible y al mismo tiempo ensordecedor que está cargándose tu comunicación. Porque no se trata de dejar de publicar, ¿vale? No van por ahí los tiros, no te estoy diciendo esto. Lo que te invito es a una práctica de reflexión en primer término y de reconexión en segundo lugar. Y para ello puedes comenzar redefiniendo o definiendo por primera vez cuál es tu voz, cuál es tu propósito, cuál es tu visión.
Si esto no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque yo te lo explico en próximos episodios. Así que si no estás suscrita al canal todavía, pues mira, ahora es un buen momento para hacerlo y así no te pierdes los siguientes episodios. Pero desde ya te adelanto que tener una voz y una visión propia y alineada contigo es la mejor forma no solo de filtrar el ruido externo, sino de conectar con tu audiencia a través de tu contenido y de tu autenticidad. También te recomiendo muy mucho entrenar a la estratega que ya llevas dentro y que hagas menos, pero mejor. Es decir, que trabajes tu estrategia de comunicación, que elijas cuáles son los canales que mejor se alinean contigo, que definas tu mensaje y que elijas conscientemente cuál es tu forma de comunicar y que en lugar de estar en todos lados, porque es lo que te han dicho que tienes que hacer, pues que escojas una o dos plataformas y uno o dos formatos con los que realmente puedas aportar valor, atraer nuevas audiencias y comunicar y conectar con tu comunidad. Y si no sabes hacer esto, escríbeme y lo charlamos. También te recomiendo encarecidamente que cuides de tu energía. En serio, si estás agotada, si sientes que te desborda todo este ruido, apaga la fuente de ese ruido, sea YouTube, sea Instagram, sea lo que sea, y prioriza descansar antes que publicar. Por el amor de Dios, si es que esto es de perogrullo, ya lo sé, y sé que te estoy haciendo de puta grillo, pero es que ya no es solo que tu cuerpito lo necesite y que tu mente te lo esté pidiendo a gritos, sino también es por efectividad, porque es imposible crear cuando estamos agotadas, estresadas o saturadas. La creatividad no fluye en ese estado y es un estado y es un esfuerzo, perdón, inútil tratar de forzarla. Voy a repetir esta frase porque la he cortado. La creatividad no fluye cuando estamos agotadas, estresadas o saturadas y es un esfuerzo completamente inútil tratar de forzarla porque no va a funcionar. Al contrario, va a multiplicar todas esas sensaciones de estrés, de frustración y de saturación mental. Además, cuanto más desconectada estás de ti, más vulnerable eres a toda esa morralla y todo ese ruido que se aprovechan de tu debilidad, de tu debilidad mental, se aprovechan de tu inseguridad, de tu búsqueda de formas y maneras para colarte cualquier mierda despersonalizada y generalista y sacarte unos cuantos euros nada más. Así que, ojo al tanto con esto, por favor, que luego nos quejamos mucho de los vendehumos, pero si existen es porque también están las compramotos. Por último, busca maneras de reconectar con tu voz interior, con tu criterio propio, con tu intuición. De esto te voy a hablar en el próximo episodio. Y sobre todo, dale bola, por favor. Es decir, antes de seguir cualquier consejo o cualquier estrategia externa, pregúntate, ¿esto resuena conmigo? ¿Esto me hace sentido? ¿Qué dicen mis entrañas? ¿Qué dice mi cuerpito? ¿Lo estoy haciendo porque de verdad lo siento? No lo pienso, ¿eh? ¿Lo siento? ¿Siento que esto es lo que quiero hacer? ¿O solo lo hago porque he visto que a fulanita o menganita le funcionan? O porque yo creo que le funcionan, porque no para de publicar contenido de esta forma. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? He dicho fulanita y menganita 1000 millones de veces en este podcast, ¿eh? Pero bueno. Ay, querida salmoneta, reducir el ruido externo tiene muchos beneficios y la mayoría de ellos van mucho más allá de lo profesional porque tienen un impacto en tu persona. Y sí, ya sé que es mucha la presión y sé, que lo veo todos los putos días, que el mensaje generalista va en dirección contraria a esto que te estoy diciendo y que te voy a decir. Pero es que antes que marca, perdón, eres persona. Ya sé que lo sabes y que esto que te estoy diciendo tampoco es nada nuevo, pero es que a menudo el ruido hace que nos olvidemos y no lo tengamos en cuenta. ¿Sí?
Para eso estamos personitas como yo, ¿no? Que de repente, pues, sincronicidades de la vida, tú estás escuchando este podcast y dices: "Coño, claro que sí, así es en realidad". O puede que no, ¿eh? Puede que no te resuene un huevo, pero yo creo que si estás aquí, algo compartimos. Entonces, cuando eres capaz de bajarle el volumen a ese ruido y sintonizar con tu propia emisora, que eres tú misma, ¿no? Tu voz y tu intuición, recuperas tu autenticidad y tu confianza, reconectas con tu propósito y con tu audiencia y por ende tu comunicación, al volverse más clara, más potente y más alineada con tu propia esencia, es cuando verdaderamente atrae, conecta y genera ventas. ¿Sí? Esa es la estrategia que funciona en realidad. Así que, para concluir el episodio de hoy, solo añadir que, queramos o no, el ruido siempre estará ahí, porque no somos ermitañas que vivimos aisladas en medio de la montaña. Vale, bueno, yo no vivo 100% aislada de la sociedad, sino que somos emprendedoras que además nos movemos en el entorno digital, así que la clave no es eliminarlo o hacer que desaparezca, sino aprender a identificarlo, a tratar con él, a darnos cuenta, ¿no? Y a bajarle el volumen a todas esas voces que gritan mucho y que dicen muchas cosas y que tratan de convencernos con cosas que suenan a muy fáciles y que no hay, en las que no hay ningún tipo de esfuerzo, para que de esta manera tu voz interna pueda emerger y puedas volver a escucharla y actuar en consecuencia. Porque solo desde ese espacio de conexión contigo misma podrás crear algo que realmente trascienda. Así que recuerda, porque solo se trata de recordar, esto tú ya lo sabes. El ruido puede venir de fuera, claro que sí, y es más que evidente, ahí está. Pero también puede generarlo nuestra mente cuando dudamos de nosotras mismas y le damos cabida a toda esa porquería digital. ¿Sí? Genial. Pues nada más por hoy. Deseo que este episodio te haya gustado y que ahora cuando termine reflexiones sobre todo esto y si quieres, porque tú ya sabes que yo como experta en comunicación estratégica estoy más que encantada de leerte o escucharte, pues que me cuentes en comentarios o me escribas por privado y me compartas cómo sientes que está ahora mismo tu estrategia de comunicación. Si sientes que hay ruido, si sientes que estás perdida, y si te gustaría que te acompañe en alguna solución. Me despido por hoy y como siempre, mil gracias por ser, por estar y por tu presencia. Un abrazo gigante y hasta la semana que viene con un nuevo episodio de The Human Side. No te lo pierdas